Hola a todos, ¿qué tal? Hoy retomo este canal de explicaciones de sintaxis para presentar un contenido que afecta tanto a la oración simple como a la oración compuesta. Y es uno de esos contenidos que a mí me gusta utilizar como transición, porque primero necesitas dominar la oración simple, todo lo que son los complementos argumentales o adjuntos, es decir, los complementos del verbo, antes de pasar a los contenidos de la oración compuesta, que ya tenéis todos analizados en mi canal, pues me gusta introducir contenidos como los tipos de ses, las oraciones pasivas, las pasivas reflejas, las oraciones impersonales o, por ejemplo, los complementos oracionales, la modalidad oracional. Bien, pues dicho esto, hoy lo que vengo a presentar es una parte de un tema que da muchísimo miedo, que son los pronombres o mejor dicho, la partícula denominada se. ¿Por qué digo partícula y por qué me corrijo con pronombres? Bueno, porque cada vez que veamos una palabra se, sin tilde, podemos dudar entre si es un pronombre átono personal o si es otra partícula inclasificable que nos va a aportar valores no pronominales a las oraciones. En el caso último que acabo de comentar, no me voy a detener hoy porque ya tenéis un vídeo que subí de los primeros a mi canal en el que explico qué es una oración impersonal con se y qué es una oración pasiva refleja, y hago hincapié en cómo diferenciar una de otra. Os pondré el enlace de este vídeo para que lo tengáis a mano. Hoy lo que vengo a presentar son las otras funciones que tiene el se cuando este es un pronombre. ¿Comenzamos? Entonces, ¿cómo analizo los se? Lo primero que tenemos que hacer es determinar si el se ante el que estoy es un pronombre o no lo es. Para saberlo, tengo que introducir un cambio de la persona. Si yo puedo cambiar ese se por otro pronombre personal átono como me, te, nos, os, o en singular le o lo o las, entonces se trata de un pronombre y por tanto vamos a poder ya descartar los valores de impersonal y pasiva refleja, que son aquellos en los que, como he dicho antes, el se actúa como una partícula un tanto inclasificable. Un ejemplo sería: ella se sintió feliz con la noticia. Ese se yo lo puedo cambiar a otra persona si en lugar de ella fuera yo, el verbo directamente, el pronombre, en lugar de ser se sintió, sería yo me sentí feliz con la noticia, y ese se desaparece. Bien, una vez que he determinado que el se ante el que me encuentro es un pronombre, lo siguiente que tengo que hacer es determinar cuál es su función sintáctica. Para ello, primero voy a descartar que sea una parte de un verbo pronominal. ¿Cómo sé eso? Acudo al verbo de mi oración simple o compuesta, al verbo que esté analizando, y lo pongo en infinitivo. Tengo que ver si el infinitivo acaba en ar, er, ir, o si además de eso se le añade un se. Por ejemplo, cantar, el verbo cantar es un verbo no pronominal, pero el verbo levantarse, aunque acaba en ar, el infinitivo lleva añadido el pronombre, porque es un verbo que siempre se conjuga con ese pronombre, por eso va cambiando. Yo me levanto, tú te levantas, él se levanta. De esta manera veo que es un pronombre y veo que es un pronombre verbal, porque el verbo es un verbo pronominal. Otro ejemplo mucho más claro es el verbo quejarse. Tan pronominal es que no le puedo quitar el se en ningún caso. Quejar no existiría, ¿vale? O acordarse. Cuando lleva el se significa recordar, y cuando quitas el se, acordar, tiene otro significado que sería llegar a un pacto, a un acuerdo. Bien, si esto está entendido, voy a pasar a su función. Si he detectado que es parte del verbo, ¿cuál es la función? Pues la misma que tenga el resto del verbo, es decir, núcleo del predicado. Núcleo, más bien, del sintagma verbal que hace función de predicado de la oración. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, entonces. ¿Pero qué ocurre si el se que tenemos en la frase no es parte de un verbo pronominal? Pues que tendremos que distinguir cuál es el valor que aporta a la oración. El primer caso
lo he llamado ahí sustituto de le, siempre va a hacer la función de complemento indirecto, porque en realidad es un le encubierto. ¿Cuándo sucede esto? Seguramente esto ya lo sepáis. Cuando el complemento directo aparece en forma pronominal, es decir, si ya se ha sustituido por lo, la, los o las, el complemento indirecto de esa oración no repite un le, la dije, le lo dije, sino que cambiaría ese le por un se lo dije o se la devolví, por ejemplo. Entonces, en ese caso es muy fácil. Vuelvo a poner el complemento directo en una forma expansiva, por ejemplo, le dije eso a María y ese se me desaparecería y se convertiría en un le. Y como el le y el les siempre son complemento indirecto, lo tengo fácil, ¿vale? Este le, complemento indirecto, nunca puede aparecer en forma se si el complemento directo no ha sido pronominalizado. ¿De acuerdo? Vamos a el siguiente valor, que sería un valor reflexivo. Un valor reflexivo quiere decir que el sujeto que realiza la acción es el mismo que sufre o experimenta el beneficio, la consecuencia de dicha acción. Es decir, que alguien hace algo a sí mismo. Se suele reforzar con esta expresión de a sí mismo porque es mucho más cotidiana y es más fácil de entender. Por ejemplo, yo puedo lavar los platos, pero si yo me lavo a mí misma la cara, ese me tendría un valor reflexivo, porque quiere decir que yo, que soy el sujeto de la acción de lavar, voy a verme beneficiada de esa propia acción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahí no sale un se, porque el se, cuando es pronombre, es una tercera persona, tanto de singular como de plural. Entonces, si en lugar de ser yo me lavo la cara fuera ella, sería ella se lava la cara, ¿vale? En ese caso, se lava la cara, ese se estaría haciendo función de complemento indirecto, porque tengo un complemento directo que es la cara, lo que lava realmente es la cara. Pero si yo quito ese complemento directo y quiero decir que lo que lava es a ella misma, sin especificar más, ella se lava todas las mañanas, entonces ese se estaría haciendo función de complemento directo, porque ella es todo lo que se lava, todo lo lavado, el objeto directo. Vamos a pasar al recíproco, que es la tercera y última opción de este caso, que se parece mucho al reflexivo en cuanto al análisis gramatical, y lo que cambia es el matiz semántico. Mientras que reflexivo es algo normalmente singular, aunque puede ser también plural, que quiere decir que si el sujeto es plural, el pronombre personal átono, complemento directo o complemento indirecto, tiene que ser plural porque es el mismo. En el caso del recíproco, lo que ocurre es que el pronombre se recíproco siempre es plural porque, como digo, se puede reforzar por mutuamente o el uno al otro. Entonces, si digo ellos se saludaron, quiere decir, voy a ver el verbo que es saludar, alguien saluda a alguien, esa es la estructura argumental del verbo saludar. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene un sujeto en plural, tercera persona del plural, saludaron. Pero no es que ellos dos saludaron a alguien, sino que uno saludó al otro y el otro saludó al uno, se saludaron mutuamente. Entonces, ¿cuál es? Creo que el matiz o el contenido semántico de mutuamente o de recíproco se entiende. ¿Qué nos faltaría determinar? ¿Cuál es la función sintáctica? En este caso sería un complemento directo. Ahora, si yo tengo se devolvieron los regalos, por ejemplo, entonces uno devolvió el regalo al otro y el otro devolvió el regalo al uno. Si yo lo pusiera en singular, en lugar de un se me saldría un le. Ella le devolvió el regalo. Al poner este matiz recíproco se me sustituye por un se. En este caso, ese se haría la función de complemento indirecto, ya que el complemento directo son o es los regalos. Ok, pues vamos a ver cómo sería este primer análisis de esta oración. Lo primero que hago es buscar el verbo. El verbo es admirar. ¿El verbo es admirar o es admirarse? Puedo decir admirar, así que no es un verbo pronominal. Lo marco como núcleo y ahora voy a ver si ese se
¿Es un pronombre o no? Yo puedo decir mis amigas me admiran mucho. Por lo tanto, ya sé que sí es un pronombre porque lo he podido cambiar y veo que no es parte del verbo porque puedo ponerlo esto en primera persona y el verbo mantenerlo en tercera. Así que ya sé lo que va a ser, o complemento directo o complemento indirecto. Luego tendré que determinar cuál es su valor. Voy a seguir los pasos que sigo siempre para el análisis de las oraciones, que es a partir del verbo buscar cuál es el sujeto, que es un sintagma nominal que concuerda obligatoriamente con el verbo y hago la prueba. Mi amiga Eva se admiran mucho, no podría decirlo, así que confirmo que es el sujeto. Aquí pongo determinante o actualizador, según la nomenclatura que os hagan poner vuestros profes, y núcleo sería amigas. Y lo que no es sujeto es predicado, salvo que hubiera algún modificador oracional, que no es el caso, y es un sintagma verbal predicado verbal. Lo que me queda, bueno, mucho, veo claramente que es un complemento adjunto, que lo puedo quitar y poner, no me suma nada, me aporta un valor circunstancial de cantidad y es un adverbio. Complemento circunstancial de cantidad. Eso sería el núcleo. Y ahora me queda el valor del se. Podríamos poner aquí sintagma nominal, puesto que es un pronombre. Y lo importante, como siempre, es la función. Si en lugar de admirarse mutuamente, que es lo que está diciendo esta oración, fuera que una amiga o que mis amigas admiran a otra persona, por ejemplo a María, ¿cómo diría? ¿Mis amigas la admiran o mis amigas le admiran? Diría la admiran a Nerea. Así que esto es el complemento directo. Esta prueba es verdad que en España hay bastante problema porque cometemos leísmo, sobre todo en la mitad norte, pero podéis recurrir a otras pruebas de reconocimiento del complemento directo que ya os lo explicaré en otros vídeos, ¿vale? La pasiva, por ejemplo, o otras construcciones. Bien, paso a la siguiente. Mis amigos no se hablan. Tengo algo parecido a lo que había ya hecho antes. El verbo es hablar. De nuevo, no tengo un verbo pronominal, así que ese voy a ver si lo puedo cambiar o no. Mis amigos no me hablan. También lo puedo cambiar, así que es del mismo tipo. Solamente me queda ver cuál es su valor y su función. En este caso era una recíproca, era un valor recíproco. Mis amigos no se hablan, también tiene ese componente recíproco, ¿vale? Porque no quiere decir que no se hablan cada uno a sí mismo, sino que no se hablan el uno al otro. Así que voy a tener aquí un sintagma nominal sujeto múltiple que realiza la acción de hablar, en este caso no la realizan, y esto sería un modificador negativo, modificador oracional, podría ir fuera del predicado, de la oración si queréis, y ese es el objeto directo, perdón, es el objeto indirecto, ¿vale? Porque el verbo hablar no lleva complemento directo. Entonces, si yo esto quisiera decir que mi amiga Nerea no habla a mi amiga Paula, entonces pondría mis amigos no le hablan. Ellos no hablan a Paula, mis amigos no le hablan. Así que es un complemento indirecto. Y voy al último, el verbo contar. Contar algo. Tiene un sujeto que es mis amigos, de nuevo, un sujeto múltiple o plural. Y en este caso, lo que cuentan no es a sí mismos, sino algo. No cuentan nada. Este es un sintagma nominal, un pronombre que realiza la función de complemento directo. ¿Qué es lo contado? Nada. Si en lugar de nada fuera una historia, lo veríamos más claro. No se la cuentan, ¿vale? Entonces, aquí tengo un complemento directo y este sé, ¿qué función tiene? Pues de nuevo es un pronombre recíproco. Por lo tanto, voy a ver si en lugar de así del uno al otro fuera a Nerea, mis amigos no le cuentan nada. Complemento indirecto, sintagma nominal. Y ese, de nuevo, modificador negativo, que en este caso lo voy a dejar dentro del predicado, pero también lo podríamos poner fuera como complemento de la oración, complemento oracional. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha quedado un poco largo, pero espero que os resulte útil. Cualquier duda me lo ponéis en comentarios o me lo hacéis llegar y os leo. Saludos.